Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. Hoy analizamos el primer gran desafío europeo en este 2017 con la celebración de elecciones en Países Bajos este 15 de marzo. Una oportunidad para analizar el grito antisistema en Europa, el duelo entre el primer ministro Mark Rutte y el eurófobo Geert Wilders, así como el juego político y electoral en Holanda. De igual manera, les llevamos hasta sus pantallas las problemáticas de migración y de fronteras con entrevistas de expertos y comentarios especializados. Les pido que me acompañen. Con la participación de una veintena de partidos, muchos de ellos recién formados, las elecciones generales de los Países Bajos convocadas para el 15 de marzo de 2017 renuevan los 150 escaños de la Segunda Cámara de los Estados Generales y al primer ministro de la nación. Del total de miembros del Parlamento holandés, se necesitan 76 para tener mayoría absoluta, lo cual nunca ningún partido ha conseguido, de manera que los Países Bajos han tenido gobiernos de coalición desde hace más de un siglo. En las últimas décadas, la política holandesa ha estado marcada por el debilitamiento de sus tres principales partidos, el liberal Partido Popular por la Libertad y la Democracia, la conservadora Demócrata Cristiana y el izquierdista Partido Socialista, los cuales pasaron de tener un 80% del electorado a alrededor del 40% este año. Debido a la fragmentación del voto hacia partidos pequeños, es que el Partido por la Libertad ha sido el favorito durante este proceso electoral, con la posibilidad de convertirse en el principal del país. Dicho partido ha llamado la atención mundial por ser uno de los movimientos nacionalistas más extremistas en la actualidad y cuyo líder, Geert Wilders, es conocido por su política antimusulmán y anti-Unión Europea, de cuyas propuestas algunas violan leyes internacionales e incluso la propia Constitución de los Países Bajos. Wilders ha propuesto en su manifiesto electoral medidas xenófobas como vetar la inmigración musulmana, deportar a fundamentalistas islámicos, prohibir la venta del Corán y el uso del burka, además de cerrar fronteras, mezquitas y escuelas islámicas. Asimismo, plantea retirar a los Países Bajos de la Unión Europea, aumentar el gasto en seguridad y defensa, así como reducir la inversión en energía eólica y ayudas internacionales. Sin embargo, a pesar de la fuerza de Geert Wilders y el partido que encabeza, la gran segmentación del Parlamento holandés hace difícil que pueda llegar a convertirse en primer ministro por la negativa del resto de grupos a pactar con él. 2017 es un año de definiciones para la Unión Europea, el destino que se juega con elecciones y comicios en Países Bajos, Francia y Alemania y quizá en Italia ante la dimisión de Matteo Renzi. Y es que el juicio de las urnas pasará por estos países que han sido fundadores de la Unión Europea y miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Todo ello sucede cuando está a la alza un sentimiento de inseguridad en la Unión Europea, crisis económica, recesión, crecimiento muy moderado y modesto, junto con el flagelo del terrorismo y las fronteras porosas que han permitido la llegada de migrantes y refugiados. Bueno, sí es cierto que 2017 es un año hito en la historia de la integración europea y por ende en la historia europea. El 2016 fue un año de crisis, en realidad desde el 2009 Europa está atravesando unas crisis múltiples, como mencionó, de crisis social. Empezó por la crisis financiera de Estados Unidos, pero se duplicó con la crisis económica en Grecia, en España, en Irlanda, la crisis social y la crisis de los migrantes. Y como si no fuese suficiente, en el 2016, justo cuando Europa estaba en su momento más débil, es cuando el gobierno británico decidió organizar un referéndum que la debilitó aún más porque los británicos decidieron salir del proyecto de integración europea. Entonces eso fue hasta el 2016. En el 2017 se celebran muchas cosas, se celebran los 60 años del Tratado de Roma, que fue el segundo tratado fundador de la integración europea, después del Tratado de París en el 51, y también son los 25 años del Tratado de Maastricht,
que fue un tratado también parteaguas, porque es cuando se decidió que Europa iba a tener una política exterior común, una política de justicia y asuntos internos comunes, que también ahora están en tela de juicio. Sergio, bajo el contexto de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y del Brexit en Reino Unido, es que se celebran elecciones en Países Bajos. Un comicio que de alguna manera puede llegar a cimbrar el proyecto geopolítico y supranacional europeo, así como desmantelar este orden liberal que ha prevalecido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo la emergencia de las ideologías proteccionistas, de las ideologías nacionalistas y de las ideologías populistas en muchos países de Europa y ahora pues en el centro de Europa, en el corazón de Europa misma, con los casos de Francia, por ejemplo, o de Austria y ahora en Países Bajos en menos de 2 semanas que se van a convocar, está convocada los comicios legislativos. El problema más grande que enfrenta ahora la Unión Europea es la salida de la Gran Bretaña, ¿no? Todo el proceso del llamado Brexit, que pone en jaque todo lo que ha sido el diseño de la Unión Europea desde el Tratado de Maastricht, ¿no? Entonces, sin duda alguna, eso va a implicar un rediseño de la Unión Europea y para eso se necesita que los países más fuertes de la Unión Europea tengan procesos democráticos que fortalezcan la existencia de la Unión, porque hay muy importantes fuerzas que pretenden la disolución de la Unión Europea, ¿no? Tanto en Francia como en los Países Bajos, como en Italia, hay grupos que claman por la salida de la Unión Europea y esto sin duda alguna está influyendo en el proceso que va a tener que enfrentarse de rediseño de lo que ha sido hasta ahora esta organización supranacional, ¿no? Como año atípico en la escena internacional, 2016 estuvo marcado por un profundo enojo de los ciudadanos con los partidos políticos tradicionales y con el establishment, el status quo y la política de siempre. El sentimiento antisistema, los signos de desglobalización y el grito del proteccionismo y cierre de fronteras se apoderó de la política internacional con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Fue el Brexit, la consulta ciudadana portadora de un sentimiento más localista y nativista, quien cimbró los cimientos del proyecto geopolítico y económico europeo y que marcó un cisma junto con la furia populista en Estados Unidos que se alimentó, por cierto, del hartazgo, desencanto y distanciamiento de la población con los políticos tradicionales que pusieron en evidencia la crisis de representación y la falta de confianza en las instituciones. Hay sobre todo un malestar con la globalización, ¿no? O sea, hay grupos que han sido afectados por la globalización, otros que ven amenazados sus formas de vida tradicionales por la transformación demográfica que está viviendo Europa, la inmigración, pero no solo la inmigración, sino también el crecimiento de poblaciones que ya tienen tiempo asentadas en Europa y que son de origen, por ejemplo, musulmán. En el caso de Francia ya el crecimiento de la población musulmana es muy alto, también en los Países Bajos ha crecido mucho la población musulmana y la población tradicional cristiana, ya sea católica o en el caso de los Países Bajos calvinista, ven con recelo el ascenso de poblaciones que tienen culturas diferentes, una religión distinta, etc. Y entonces la forma tradicional en que se habían concebido estas sociedades, en sus grupos, en sus núcleos más duros, pues se ve amenazada. Y eso es lo que ha hecho que crezcan partidos no solo euroscépticos, sino en el caso de los Países Bajos, claramente anti-islámicos, ¿no? Quizá haya que ver un poco, es un movimiento que puede venir desde la crisis del 2008. Recordemos que la gran crisis del 2008, calificada por los economistas como la peor en la historia reciente de la humanidad, es decir, mucho peor que la crisis del 29 en la Bolsa de Nueva York, porque los efectos han sido mucho más duraderos, los efectos han permeado en gran parte del mundo desarrollado. Los Estados Unidos ya están en plena recuperación, con pleno empleo y demás. El presidente Obama está dejando un pleno empleo
a pesar de las críticas, por supuesto, de la actual administración, pero en Europa no se han acabado de recuperar, tenemos los casos todavía vigentes de Grecia, el caso de España, en fin. Sí, el proyecto europeo está en tela de juicio, tan es así que en la víspera de este 60 aniversario, la Comisión Europea, que es la administración central de todo este intento en Bruselas, está pues, publicando un libro blanco donde hace propuestas, donde presenta escenarios para decir hay que darle un giro a lo que estamos haciendo y propone varios escenarios posibles desde pues, deshacer y retroceder hasta crear una federación, ir mucho más adelante, lo más factible siendo pues una Europa a varias velocidades, ¿no? Con los países que quieren seguir adelante, que sigan, y los que no quieren o pueden, como es el caso de los países de Europa Central y Oriental, donde también hay un auge de los partidos populistas y del sentimiento euroescéptico. Pues estos países, a lo mejor los Países Bajos, pues estarían en un segundo círculo, ¿no? El ascenso del euroescepticismo toca terreno con la crisis económica, las grietas de la integración supranacional que se antojan imperfectas e inacabadas y la dislocación de fronteras con la peor crisis de migrantes y refugiados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La posible victoria del ultraderechista y xenófobo Geert Wilders en Países Bajos pudiera sentar un duro precedente para Francia, la segunda ficha que se juega en el rally electoral europeo en el 2017 y que nos puede sorprender con Marine Le Pen, la eurófoba del Frente Nacional francés, quien amenaza llegar a la segunda vuelta electoral y deconstruir la política en Francia y el sentimiento euroentusiasta. Y todo esto, por supuesto, pone en riesgo el proyecto europeo, que es un proyecto abierto, incluyente, democrático, liberal. El malestar con la globalización también pone en crisis al liberalismo tradicional europeo, ¿no? Y su apertura a la inmigración, su apertura económica, su apertura de derechos civiles. Todo esto hace que las próximas elecciones tengan riesgos muy altos. En el caso de los Países Bajos, por supuesto, el crecimiento enorme del partido de Geert Wilders, que es un partido xenófobo que busca la salida de la Unión Europea, que está en contra del euro y que por sobre todo es antiislámico. En el caso de Francia, el ascenso de Marine Le Pen y el Frente Nacional, que muy probablemente pueda ganar la primera vuelta de las elecciones del próximo mes, aunque difícilmente podría ganar la presidencia. De todas maneras, todos estos grupos ponen en el centro de la discusión el proyecto europeo. ¿Qué va a ser del proyecto europeo? ¿Cómo puede evolucionar? ¿Qué cambios se tienen que hacer? De manera que estos efectos de la globalización, al dejar un margen de desfavorecidos de la globalización, es como estas comunidades depauperadas, estas comunidades de gente no muy preparada, de trabajadores manuales, de inmigrantes, en una mezcla de clases bajas y medias, que tradicionalmente habían pertenecido a la ala izquierda, pues por verse beneficiadas por el estado de bienestar. Ahora dan un giro inesperado a la derecha por las promesas de los populistas de extrema derecha o de derechas populistas de ofrecerles un cambio a estos, digamos, no considerados dentro del movimiento globalizador, es decir, por eso el voto anti-establishment que se vio en los Estados Unidos, que se vio con el Brexit, por supuesto. Entonces ahora lo que está sucediendo es que esto está reforzando esos partidos que siempre han existido, por supuesto, de la extrema derecha. Pero es curioso cómo la derecha populista, al mismo tiempo de otorgar promesas y vías de salida para esta población de clases medias y bajas, mezclada, por supuesto, de locales y recién llegados, pero finalmente este grupo de inmigrantes que marcan una oposición directa ideológica, sobre todo religiosa, lingüística y demás, ellos son los que están fuera.
El futuro y el destino del proyecto supranacional europeo está en juego con la celebración de varios comicios en Europa y la inauguración de nuevos ciclos políticos. Se desmantelará el orden liberal que prevaleció desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con fuerzas que le dan sustento a diferentes proyectos europeos, como el caso de Geert Wilders en Países Bajos, de Beppe Grillo en Italia, de Nigel Farage en Reino Unido, de Norbert Hofer en Austria o bien de Frauke Petry en Alemania, además, por supuesto, de Marine Le Pen en Francia. Y es que hay que recordar que en el 2017 también se celebran elecciones en República Checa, en donde el magnate multimillonario y euroescéptico Andrej Babis amenaza con ser el candidato más votado en esta contienda electoral. De los 6 países fundadores, 4, y son los 4 más grandes, van a estar en un ciclo electoral bastante complicado en estos 4 países, con un empujón de la extrema derecha populista muy fuerte en todos estos 4 países. En cada país, bueno, hay rasgos diferentes, pero en todos estos países sí la extrema derecha es un candidata serio, inclusive a llegar al poder, en el caso de los Países Bajos en las primeras elecciones, o de Francia en la segunda que se va a dar. Entonces, para Europa y por ende para el resto del mundo, porque una Europa inestable significaría, después de lo que pasó en Estados Unidos, pues un mundo aún más caótico, pues para el mundo entero, para México en particular, donde finalmente Europa es de lejos nuestro segundo socio, tanto en cooperación como en política, como en intercambios. Hay una red, de hecho, dentro de Europa de estos partidos populistas de derecha. Están haciendo alianza con Alternativa para Alemania, están haciendo alianza con las 5 estrellas en Italia, del cómico Beppe Grillo, y también con el Partido de la Libertad en Austria. Es decir, hay una confederación de populistas que están tomando mucha fuerza con estas propuestas, justamente en parte por efectos de la globalización. Quizá la salida que están adoptando, lo cual está sucediendo en Francia, por ejemplo, y que es muy probable que en estos próximos días ocurra en Países Bajos también, es que el voto anti-establishment o el voto antipolítico, digamos, el mismo Geert Wilders no se denomina a sí mismo como líder de un partido. Él dice, somos un grupo de personas en libre asociación. Él no se autodenomina como líder de un partido, justamente por dar el mensaje de un anti-establishment. Pero curiosamente, ellos también están cayendo en algunas prácticas del establishment, y ahora recientemente, ayer justamente, le retiraron la inmunidad a Marine Le Pen en el Parlamento Europeo por estos escándalos y estos dichos en contra de las comunidades musulmanas en Francia, de manera que están sacando todas aquellas cosas negativas por parte de estos populistas que finalmente están cayendo también en un establishment. En todo el mundo, pero también en todas las democracias avanzadas, también se ha dado un problema de crisis de representatividad de los partidos tradicionales. Estas elecciones que vienen en Europa se dan en el marco de una profunda crisis de la socialdemocracia, que ha sido una fuerza central en el proyecto europeo. En casi todos los países los partidos socialdemócratas han declinado, han ido cayendo en las preferencias electorales. Tal vez la única excepción en estas elecciones sea el Partido Socialdemócrata Alemán, que ha visto renacer sus posibilidades de éxito a partir de la candidatura de Schulz. Pero, de todas maneras, el declive del Partido Socialista francés, el declive de la socialdemocracia de los Países Bajos, el declive del socialismo en España, todo esto marca una época crítica para el proyecto europeo, que se había basado en el estado de bienestar y en lo que en los años 60 se llamó el consenso socialdemócrata, ¿no?
Geert Wilders amenaza con ser el candidato favorito y más votado en la contienda electoral en Países Bajos este 15 de marzo. Un candidato eurófobo, aislacionista, xenófobo y quien pretende desislamizar su país. Y es que bajo la bandera del Partido por la Libertad, quien comanda el liderazgo de Geert Wilders, es un partido sumamente observado por sus extremas posiciones, por su odio racial, pero también por practicar un nacionalismo que busca cerrar fronteras, abandonar el euro, así como regresar de vuelta al florín como moneda nacional. Y es que Geert Wilders ha sabido capitalizar la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y del Brexit en Reino Unido. Él mismo encarna el enojo de la sociedad frente a la crisis económica, el bajo crecimiento de la economía, las fronteras porosas que han permitido la llegada de migrantes y refugiados, así como el alza de impuestos y los recortes presupuestales. Su base principal en el programa es este miedo al Islam y este rechazo al Islam. Los Países Bajos tenían una tradición de tolerancia histórica, secular, en el siglo XVI, XVII, el siglo de oro de los Países Bajos, cuando fueron la primera potencia europea y mundial, exploraron los mares, etcétera, etcétera, pues también tenían esta tradición de acoger a las minorías étnicas religiosas. Eso ha cambiado. El Islam, la huella que ha dejado el Islam en los Países Bajos es una huella muy traumática, más allá de la proporción de trabajadores inmigrados musulmanes, que son muchos como en todos los países europeos y que plantean a veces problemas sociales. Está un trauma muy particular, varios traumas muy particulares a los Países Bajos, como por ejemplo pues, el asesinato de un líder político populista, el antecesor de Geert Wilders, que se llamaba Pim Fortuyn, que también era muy popular y que fue asesinado a los pocos días de las elecciones, no por un musulmán, pero él era también, pues pregonaba pues el cerrazón del país a los musulmanes. Y 2 años más tarde, sí, un director de cine muy conocido también fue asesinado, esta vez por un marroquí, y fue muy traumático para los Países Bajos. Si se ve a Wilders frente a Marine Le Pen o frente al propio Trump, vamos a ver que hay muchas similitudes en el discurso del nativismo, el discurso de la sociedad tradicional, con sus valores tradicionales amenazado por una cultura distinta. Wilders ha insistido mucho en que el Islam es antidemocrático, que el Islam es incompatible con el proyecto liberal. Él se sigue reclamando liberal y justifica su islamofobia en el hecho de que considera al Islam enemigo de la democracia. Esto tiene eco en la sociedad de los Países Bajos, ¿no? en la sociedad holandesa. Hay una muy alta intención de voto por Wilders ahora, que lo podría poner incluso en el primer lugar de resultados electorales el próximo 15 de marzo. ¿Cuál es esta bandera política que está ofreciendo a la ciudadanía Geert Wilders? Sabemos que es el candidato favorito de la ultraderecha, pero ha propuesto pues prohibir el Corán, desislamizar a Holanda y también regresar al florín como moneda nacional. No debemos olvidar que el Partido Popular de la Libertad y la Democracia del primer ministro también ha tenido algunas tendencias proteccionistas, algunas tendencias nacionalistas, por ejemplo, como la gravedad de quitarles la nacionalidad a los que se han identificados como terroristas, aun cuando ya la hayan conseguido como inmigrantes, y esto sería una violación clara a los pactos internacionales y a los tratados que tiene firmado Países Bajos de protección a los derechos humanos, porque una cosa es encarcelar a los criminales y otra muy diferente es generar millones, que podría ser el caso si es así la política de apátridas, lo cual pues es digamos algo muy muy grave, no visto antes en Países Bajos en esta historia reciente.
Al igual que Donald Trump en Estados Unidos, Geert Wilders comparte tesis supremacistas y racistas en Países Bajos. Mientras que Trump, bajo la total pujanza de Stephen Bannon, que busca hacer a América blanca nuevamente, el exponente holandés quiere restaurar las raíces blancas y cristianas dentro del ADN identitario, un golpe para deconstruir el sistema y desmantelar los fundamentos europeos basados en la libertad, igualdad y solidaridad. El mismo Geert Wilders ha propuesto un exit, es decir, la celebración de un referéndum sobre la permanencia o salida de Países Bajos de la Unión Europea. Una promesa difícil de concretarse debido a que la mayoría de los partidos políticos en Países Bajos son pro-europeos y los referéndums son de carácter consultivo y no vinculatorio, de acuerdo a lo que establece la legislación actual. Dentro de la propuesta política de Geert Wilders está bajo el radar esta propuesta de permanecer o salirse de la Unión Europea. Este referéndum sobre el llamado Nexit se podrá llevar a cabo cuando los partidos políticos son proeuropeos y cuando también sabemos que los referéndums no son vinculatorios sino consultivos en Holanda. Ya sucedió hace una década con la propuesta del referéndum sobre la Constitución de Europa, sí, promovida por los franceses justamente, en donde votaron los franceses en contra, votaron los holandeses en contra, y resulta que aún no siendo vinculatorios, el gobierno quiso ser muy respetuoso de la voluntad popular, de manera que esa particularidad jurídica no es tan relevante cuando viene una avalancha de sí o de no en caso de un referéndum. Entonces, ¿qué pasará? Bueno, efectivamente, parte del discurso del populismo y del nacionalismo en varios partidos en Europa, no es la excepción en el caso del Partido de la Libertad en Países Bajos, es la promesa de un euroescepticismo. Inicialmente quizá no lancen el referéndum para salir de la Unión, pero sí para salir de la zona euro, que es el primer paso. Es el primer paso. Eso sí, quizá lo podríamos ver. Nacional. Sí, sí, por supuesto. Quizá se tarde un poco la historia en llegar a una salida de Países Bajos de la zona euro, por los enormes beneficios económicos que tiene Países Bajos de pertenecer al gran mercado común, cosa que ahora tendrán que decidir en el caso del Reino Unido. No creo que la sensibilidad de los holandeses sea la misma que de los británicos, y creo también que el Brexit ha provocado un rechazo a los holandeses o los daneses o los suecos, que siempre habían tenido esta propensión a ser críticos de la Unión Europea y a pensar que a lo mejor no hubieran tenido que entrar. Ahora, con lo que está pasando en el Reino Unido, tienen un sentimiento pro-europeo. No creo que haya un riesgo real de una salida de los Países Bajos de la Unión Europea. Yo creo que se va a contener, se va a controlar. Siempre existe la posibilidad, pero es desde mi punto de vista remoto. Mientras que la rentabilidad política y electoral de Geert Wilders se asienta en una propuesta profunda de cambio, la de Mark Rutte se teje a través de la continuidad y de su permanencia en el cargo como primer ministro. Recordemos que desde el año 2002 todos los gabinetes de coalición en Países Bajos dimitieron antes de cumplir su mandato completo, con excepción de lo ocurrido en el año 2012, cuando el Partido Popular por la Libertad y Democracia, junto con el Partido Laborista y el Partido por la Libertad de Geert Wilders, formaron una coalición encabezada por el primer ministro Mark Rutte. Recordemos que la figura del primer ministro actualmente luce desgastada y pálida ante los recortes presupuestales, el crecimiento económico anémico, los enfrentamientos ideológicos con la ultraderecha y por el rechazo a respetar los resultados del referéndum sobre el pacto de la Unión Europea con Ucrania en el año 2016. La gran disputa o la gran carrera por las elecciones son entre el Partido Popular por la Libertad y la Democracia del primer ministro, un partido liberal, un partido que se ha enfocado, se ha inclinado un poco al centro ya como partido en el gobierno, pero sin ser de izquierda, por supuesto,
sin ser demócrata cristiano, como la otra fuerza que es el gran ausente en estas elecciones. La democracia cristiana, que ha estado presente en la mayoría de los comicios y de los gobiernos en Europa, pues ahora es una de las grandes ausentes en esta contienda, justamente por, como bien dices, el Partido de la Libertad de Wilders, el extremo derecha, está en una carrera muy cerrada con el primer ministro. Efectivamente, el Partido Laborista es el que posiblemente quede fuera de esto. Sin duda alguna, el gran problema de Europa es que no ha terminado de salir de la crisis económica de la década pasada. En general, en Europa el crecimiento ha sido débil, es un crecimiento que no llega a satisfacer, por ejemplo, la demanda de empleo. Aunque los Países Bajos fueron de los menos afectados por la crisis de la década pasada, sin duda alguna no han podido recuperar un nivel de crecimiento fuerte, y esto influye en el ascenso de movimientos políticos excéntricos como el de Wilders, ¿no? Seguramente. Si se mantiene la estabilidad, si se mantiene el gobierno, es preocupante que el partido más grande no pueda participar en el gobierno, y también puede aparecer como que es una cuestión de tiempo hasta que este partido pues pueda gobernar, ¿no? Entonces ganamos 4 años en los Países Bajos, puede que en Francia con las elecciones presidenciales ganemos otros 5 años también, pero al final estos partidos van a acabar por llegar al poder, por obtener diputados y por forjar la política de los países europeos. Como lo dije, pues también Alemania, también Italia tienen unos partidos populistas bastante poderosos, ¿no? Y solamente por el juego político se puede impedir que tengan poder de decisión, pero ¿hasta cuándo, no? Y hasta cuándo se pueden excluir una franja de la población que ya representa el 25% de la población que vota por estos partidos, ¿no? Aunque todo apunta a que Geert Wilders será el candidato más votado en las elecciones en Países Bajos este 15 de marzo, no alcanzará la mayoría absoluta, es decir, 76 escaños de 150 en disputa, aun y cuando el voto oculto pueda hacer de las suyas en esta jornada electoral. Bajo este contexto, la formación de gobierno se pudiera complicar. Se tendría que alentar a un nuevo tejido de alianzas entre diferentes partidos políticos, de los cuales muchos de ellos han advertido que no cogobernarán junto con Geert Wilders. Por otro lado, no olvidemos que el gran perdedor en estas elecciones pudiera llegar a ser el Partido Laborista, un partido muy importante en Holanda que en las elecciones anticipadas del año 2010 y también en las elecciones generales del 2012 se convirtió en la segunda fuerza política más importante del país, siendo que ahora en el 2017 pudiera pasar a la tercera fuerza electoral. Este voto oculto puede pasar en ambos sentidos, ¿no? Gente que diga que va a votar por un partido extremista y que a la hora de la hora no lo haga, que es lo que ha pasado con el partido de Geert Wilders históricamente. Siempre en los sondeos tuvo muchos mejores resultados que el día de la elección, es lo que pasó en las elecciones pasadas, por ejemplo. Entonces podría pasar eso, pero podría pasar lo contrario, que es que mucho más gente de lo que se esperaba finalmente votar a favor de Wilders por el efecto Trump, por el efecto Brexit. Las dos cosas pueden pasar y por eso es muy peligroso y tenemos que estar muy al pendiente del 15 de marzo. Pero así como hay voto oculto por parte de los populistas, también se piensa que puede haber un voto oculto por parte de los moderados y los demócratas, que ante dos opciones y ante la posibilidad de ver su voto diluido, habría que regresar a la práctica conocida como el voto útil. Es decir, no estamos apoyando al Partido Popular, pero estamos en contra quizá del partido populista de Wilders y por eso otorgamos el voto al Partido Popular. Bueno, de los 150 diputados que serán elegidos próximamente, pues se necesita una mayoría de al menos 76 diputados para formar gobierno. Sin embargo, tradicionalmente, quizá desde los años 80 o más atrás hasta los años 60 del siglo XX,
no ha habido un partido que pueda tener esa mayoría en el Congreso. De manera que forzosamente esto obliga a quien gane el formar una coalición, el formar pactos. Sin embargo, tanto Mark Rutte, el actual primer ministro, como Geert Wilders, el opositor de la extrema derecha, ambos están muy firmes en sus posiciones y ambos se niegan a hacer un pacto con el otro. De manera que las coaliciones van a tener que ser con el resto de los partidos. Es importante mencionar que en esta ocasión histórica también, desde los años 80, son 31 agrupaciones partidistas las que compiten en estas elecciones. Y de ellas, bueno, al menos hasta hoy, 13 han presentado un programa de gobierno, de manera que son las más viables quizá. La mayor posibilidad que tiene el primer ministro es de hacer un pacto con el Partido del Trabajo, por ejemplo, que es una fuerza más... ¿El Partido Laborista? El Partido Laborista, que es más bien de corte izquierda, pero pues mucho más tratable, según ha dicho el primer ministro, que con la extrema derecha. No va a poder formar gobierno, ningún partido quiere formar alianza con Wilders. Por supuesto, esto también va a dificultar enormemente la formación de gobierno en los Países Bajos, donde hay una larga tradición de dificultades para formar gobierno, ¿no? Se han quedado muchos meses sin gobierno, con gobierno en funciones, en un sistema muy institucionalizado, con una burocracia profesional muy sólida, con una monarquía que arbitra los conflictos. Finalmente no resulta tan grave, pero de cualquier manera sí se requeriría para el proceso de transformación de la Unión Europea que viene la existencia de gobiernos sólidos. Y lo que puede ocurrir en los Países Bajos es que haya inestabilidad por la imposibilidad de formar una coalición mayoritaria que pueda gobernar con estabilidad. Por el declive de la socialdemocracia y por el ascenso de la xenofobia islamófoba de Wilders, ¿no? Países Bajos es una monarquía constitucional basada en una democracia parlamentaria. Además, a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que tiene un sistema multipartidista muy robusto, en donde prácticamente 6 partidos políticos están logrando concentrar 125 escaños de los 150 en disputa. Lo que sucedió hace 5 años con las elecciones en 2012 nos deja claro el juego electoral. Hubo 21 contendientes en donde solamente 11 partidos políticos lograron instalarse en el Congreso. Ahora con las elecciones del 15 de marzo se están presentando 28 candidatos. Ello es una muestra del juego multipartidista en Países Bajos, en donde se refleja la riqueza social y la enorme diversidad del país, un país con muchas lenguas y religiones y que apuestan a la gobernabilidad democrática para repartirse el poder. Hay que entender primero quizá que el sistema holandés es parecido o homólogo al sistema británico o al sistema español electivo, es decir, los diputados, que es la segunda cámara o la cámara baja en Países Bajos, son los que determinan la nominación para el primer ministro aprobado por el rey, claro. Entonces es el líder del partido que ocupa la mayoría de los escaños en el Congreso, quien ocupa también, a petición por supuesto del rey, el primer ministro o el presidente del Consejo de Ministros, en este caso en los Países Bajos. Aunque Países Bajos es un territorio pequeño pero densamente poblado, la renovación de sus liderazgos políticos es motivo de gran interés para la Unión Europea. Se trata de la sexta economía europea, un cliente obediente en materia fiscal, un país rico y desarrollado y bastión de las políticas comunitarias. Países Bajos fue miembro fundador de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero junto con Francia, Alemania, Bélgica y Luxemburgo, y se ha adherido al espacio Schengen de movilidad de personas, así como ha adoptado el euro.
Resulta escandaloso y lamentable que bajo un ambiente con jiribilla electoral, Países Bajos se vea forzado a desmantelar su profundo espíritu y vocación euroentusiasta ante la llegada de fuerzas oscuras y ultranacionalistas que buscan que Holanda sea para los holandeses o que Holanda sea gobernada por los verdaderos holandeses. Los Países Bajos, bueno, son de las economías más fuertes de la Unión Europea, aunque no es ni mucho menos, ni tan grande como la alemana o la francesa. La larga estabilidad económica y el dinamismo económico de los Países Bajos han sido fundamentales desde el principio para la formación de la Unión Europea. De hecho, un núcleo importante de la Unión Europea surge en torno a los Países Bajos y a Bélgica y Luxemburgo, el llamado Benelux. Por lo tanto, los Países Bajos son estratégicos para la cohesión europea. Su principal aliado siempre ha sido Alemania, es su vecino, es su principal socio económico, están estrechamente vinculadas las dos economías, las dos culturas. Los Países Bajos es un país importantísimo, estratégico en la Unión Europea, es un país próspero, relativamente poblado, 15 millones de habitantes, no es de los grandes, pero no es de los muy pequeños tampoco. Sobre todo es un país, es un miembro fundador de la Unión Europea, donde están varias instituciones de la Unión Europea. Históricamente ha sido un país motor de la integración europea, donde se han firmado tratados importantes como el Tratado de Maastricht, como el Tratado de Ámsterdam, y entonces simbólicamente sería más fuerte que salga los Países Bajos a que salga el Reino Unido, por ejemplo, que siempre ha sido un outsider. Los Países Bajos han sido parte de la cultura europea continental, han ejercido una gran influencia económica, política en términos de ideas también desde el siglo XVII. Y entonces el hecho de que haya este sentimiento anti-europeo en los Países Bajos es un hecho significativo y preocupante. La economía juega un papel medular en estas elecciones que tendrán lugar en Países Bajos este 15 de marzo. Los votantes pudieran estar ávidos de castigar los 7 años de Mark Rutte como primer ministro ante el crecimiento económico que ha sido anémico como producto de la crisis financiera del 2008 y la crisis de la Unión Europea, que se ha tocado en sus capítulos políticos, económicos, fiscales y monetarios. El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado que la economía holandesa pudiera crecer a un ritmo del 2% en el 2017, pero nos advierte que el sesgo proteccionista y de cierre de mercados por el credo antiglobalización puede mermar los ingresos de Holanda. Recordemos que Países Bajos es el segundo exportador agrícola del mundo y que sus exportaciones representan alrededor del 70% del PIB nacional. Europa ya es un continente muy desarrollado y 2% de crecimiento en Europa quiere decir mucho, ¿no? Entonces, a los Países Bajos no les va tan mal económicamente. En realidad, a Europa en general no le va tan mal como creen los europeos que les va, inclusive en países en crisis como Francia, Italia, donde se habla de la crisis económica del alto desempleo, es cierto, pero tampoco les va tan mal, no viven tan mal y tienen un estado de bienestar bastante poderoso. Y es preocupante eso, que a pesar de eso, en un país como los Países Bajos, que se ha aprovechado mucho de ser parte de la Unión Europea, que tiene esta tradición de apertura, pues hay un partido xenófobo, populista tan fuerte. El libre comercio nació en los Países Bajos. Es decir, antes que en Inglaterra, los Países Bajos fueron los principales promotores de la apertura comercial. Sería una paradoja histórica increíble que los Países Bajos acabaran ahora adoptando políticas proteccionistas a estas alturas. Al contrario, lo que le conviene a los Países Bajos es mayor integración en el mercado europeo. Eso es lo que le conviene en general a toda Europa. Lo que le conviene a Europa es tener una economía cada vez más integrada que pueda convertir a Europa en un polo de desarrollo y crecimiento importante del mundo, ¿no? Sin embargo, efectivamente, estas economías las economías más desarrolladas tienden a un crecimiento mucho más lento, un crecimiento
ya que no llega a números espectaculares, que está muy cerca del estancamiento, y eso es un problema serio, sobre todo ante el cambio demográfico que están viviendo. Una de las cosas que le convendría al crecimiento es la llegada de más inmigrantes. Sin embargo, las sociedades más tradicionales, las viejas poblaciones de Europa, ven eso con muchísima desconfianza y con muchísimo recelo, ¿no? Bueno, indudablemente el juego económico es muy importante. El Partido de la Libertad de Wilders ha promovido, además de prohibir el Corán y cerrar las escuelas islámicas y prohibir la burka y algunos otros referentes culturales, el bajar los impuestos, por otro lado, para impulsar un poco a estas capas de población depauperadas hasta un nivel. Y esto pues es un reflejo de lo que podemos ver con las promesas, algunas de ellas ya en proceso de cumplimiento, del candidato republicano en la administración de los Estados Unidos, hoy presidente Donald Trump, ¿sí? De manera que esto también puede ocurrir en Europa. La inmigración, el terrorismo yihadista y el crecimiento anémico en Países Bajos son los ingredientes que aderezan esta elección que se antoja clave para el futuro y el destino de la Unión Europea. Y es que la reputación de Países Bajos como uno de los países más libertarios, tolerantes y progresistas en Europa está en cuestionamiento. Bajo un discurso de exclusión es que Geert Wilders no fue encontrado culpable por haber incitado al odio racial en una de sus declaraciones en el año 2014, cuando hablaba de la problemática marroquí en Holanda. Si bien la justicia lo señaló como culpable por cuestión de discriminación, la realidad es que su sentencia no acarrió ni penas, ni multas, ni tampoco le quitó índices de popularidad. En este marco, bajo la eurofobia y el profundo sentimiento antisistema, es que se celebran elecciones en Países Bajos, uno de los países con mayor índice de desarrollo humano. Hay una franca oposición a los centros de refugiados migrantes, hay una franca oposición, inclusive ya se anunció la deportación de más de 1 millón de inmigrantes como respuesta a estas prácticas suaves, según ellos califican, de la administración. Tienden a ser los populistas un poco más radicales, un poco más firmes en sus promesas y tienden a cumplirlas, por supuesto, y lo estamos viendo en los Estados Unidos, lo estamos viendo en Reino Unido. Sigue teniendo mucha intención de voto, está llegando a niveles de un 60%, lo cual es bastante alto. Las elecciones de 2010 alcanzó 1.900.000 votos el partido y por eso se convirtió él en primer ministro al ser el líder del partido, que es la tradición en Países Bajos, igual que en Reino Unido, como comentábamos, de manera que sigue teniendo una alta aceptación, sobre todo en aquellas esferas de la población que están en franca oposición al populismo de Wilders. Es como su bandera, es decir, yo no soy Wilders, yo no voy a pactar con Wilders, yo sigo siendo el primer ministro, yo prometo y voy a tomar algunas de las cosas que le hacen falta a la población como bandera, y esto es lo que le ha funcionado hasta el momento. Ya veremos cuál es el resultado con la segunda fuerza, como decíamos, que es el Partido del Trabajo, que aunque puede llegar a perder algunos escaños, indudablemente es una fuerza con la que habrá que pactar. Ahora los sondeos anuncian este partido populista de Geert Wilders como el primero o el segundo en las elecciones en los Países Bajos, lo que sería, bueno, sería importante. Ahora también hay que ver cómo el sistema político institucional absorbe esta victoria, porque los Países Bajos no es Estados Unidos, es una democracia parlamentaria donde se necesitan coaliciones para gobernar, y en el caso de este partido populista no podría ni gobernar solo ni entrar en una coalición, y es muy posible que aún si es el primer partido haya una coalición de otros partidos que siga gobernando el país, como es el caso actualmente. Aunque Geert Wilders tenga mucho que ver con Marine Le Pen, pues la forma de votar y el sistema institucional y el sistema electoral hacen que no se podrían ni sacar lecciones
de lo que va a pasar en Francia, en Italia, en Alemania, donde las condiciones son muy diferentes. En Europa es lo interesante, ¿no? Que hay mucho en común y que de todas maneras se tienen que estudiar y seguir a los países individualmente porque pues, los Países Bajos son muy diferentes de Italia, y entonces inclusive si gana Geert Wilders no nos va a decir mucho sobre el futuro del proyecto europeo. La Comisión Europea está hablando de la necesidad de una Europa de varias velocidades, donde los partidarios de la mayor integración puedan avanzar hacia esa mayor integración y los distintos países puedan irse integrando de acuerdo a sus propias capacidades económicas y de acuerdo a sus propios impulsos de sus sociedades, ¿no? Hay desde quienes plantean que es necesario regresar a simplemente a tener un mercado común, como fue el origen de la Unión Europea. Antes de la Unión Europea fue fundamentalmente el mercado común europeo. Hay quienes en cambio dicen que lo que hay que hacer es mayor integración, más Europa, una Europa que tenga instituciones más sólidas, que tenga, por ejemplo, una política de defensa común, que tenga una política exterior común, que tenga una política fiscal común. Estos son temas que se tienen que discutir en los próximos tiempos y seguramente el rediseño implicará que estos se irán alcanzando gradualmente en la medida en la que haya países decididos a entrarle, mientras que otros estén mucho más reticentes a hacerlo, ¿no? Vayamos con el comentario de Federico Lamont sobre la inmigración musulmana y la política de integración en Países Bajos. Una cifra conmocionó a los Países Bajos recientemente, dada a conocer por el candidato del Partido de la Libertad, Wilders, a la titularidad de premier. No solamente él, el premier que se va también se asume en la misma tesitura. En el 2050 no seremos holandeses más, serán los musulmanes quienes tomen el destino de los Países Bajos. Esta advertencia no es del 2017 ni de la actual campaña electoral, no, se remonta a un manifiesto de líderes nacionalistas que encuentran en el éxodo de inmigrantes musulmanes a su geografía una amenaza para la pérdida del sentido de nacionalidad. Esto mismo llevó en 2 años consecutivos a que extremistas musulmanes, por un lado, asesinaran a líderes que se oponían a su permanencia en Holanda, la capital, y en el puerto de Rotterdam. Por lo demás, son víctimas los marroquíes ahora de lo que el aspirante Wilders afirma es la escoria, y ellos en contrapartida se organizan en 4 grandes agrupaciones que invitan no solamente a marroquíes, argelinos, nigerianos y turcos a crear una alianza bajo la certeza que en 2050 serán la mayoría. La advertencia también llega de Francia: si se dejan, ustedes pagarán las consecuencias. En Francia, con 6.7, casi 7 millones de musulmanes, y en Holanda, la segunda nación después de Francia, con esa misma problemática. Esto llevó a que en 2017 el total de solicitudes de asilo político planteadas desde el Magreb hasta Siria, Afganistán y Turquía redujera drásticamente de 87,000 registrados en 2014 y 2015 a solo en este mismo año menos de 27,000. En el umbral está la victoria de un partido que va en alianza con otros grupos que castigan severamente a los marroquíes, conocidos como la escoria, y a los que también, de llevar esta tendencia a Wilders a la victoria, les va a quitar el derecho a los servicios de salud que permiten con ello contar con un nivel de vida diferente a sus países de origen.
Vértice Internacional tuvo la oportunidad de entrevistar al doctor José Antonio Guevara sobre la crisis migratoria en el siglo XXI. Esto fue lo que nos dijo. La llegada del presidente Trump al gobierno de Estados Unidos lo que ha hecho es poner el foco en ciertos grupos de personas que están en una posición de vulnerabilidad. Por ejemplo, sus mensajes en Twitter o en las conferencias de prensa que hemos podido observar han mostrado cómo los migrantes son abiertamente discriminados. En general, la población migrante se les pone un estigma de sus posibles orígenes delincuenciales, se pone duda y se discrimina a las minorías religiosas, principalmente a las personas que practiquen el Islam, pero además también se ha puesto en riesgo la situación de personas que nacieron en algunos países en el Medio Oriente. Entonces, en efecto, la llegada de Trump nos pone un panorama adverso a los derechos humanos porque también ha amenazado que los organismos internacionales que no se alineen con los intereses de América del Norte pueden verse afectados. Es decir, que Estados Unidos podría restringir sus cuotas a los organismos internacionales si no acompañan las iniciativas de este presidente a nivel mundial. Eso, sin duda, es algo alarmante, pero además me parece importante decir que no es un hecho novedoso. Hay otros países que han amenazado a la comunidad internacional con retirarse o apoyo cuando estos organismos no se ajustan a sus intereses o a los lineamientos que quieren promover. Por ejemplo, no sé si recuerdes cómo México en el 2014 le envió un mensaje muy amenazante a la Corte Penal Internacional diciéndole: para tus exámenes preliminares, no queremos exámenes preliminares que no estén sujetos a un control judicial, no queremos que la Corte desarrolle esas atribuciones, en particular la Fiscalía, para ayudar a los países a investigar, procesar y castigar a los más altos responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Y además amenazó en un documento no oficial, pero mexicano al fin, que se circuló en Ginebra, en el que decían que México podía retirar su apoyo económico y político a la Corte. En los últimos años, como las políticas migratorias, principalmente en los países de destino, como puede ser Europa y los Estados Unidos, se han endurecido de manera que han generado lo que ya venimos algunos años atrás denominando como la crisis migratoria del siglo XXI, y que principalmente responde a que económicamente los países en desarrollo o en vías de desarrollo o medianamente desarrollados no han sido capaces de llevar mejores condiciones de vida a los ciudadanos de estos países. Si a eso le asemejas, más bien, si a eso le sumas que en muchos países existen conflictos armados, como Siria, por ejemplo, que ya llevan muchos años en un conflicto armado, o países en donde las políticas de seguridad han generado crisis humanitarias o crisis de derechos humanos, como México en los últimos 10 años está produciendo un número superior de migrantes que huyen de sus lugares de origen por temor a los efectos del conflicto entre el ejército mexicano y las organizaciones delincuenciales, o el conflicto que se puede suscitar entre las diferentes organizaciones criminales. Eso ha generado un flujo migratorio considerable alrededor del mundo, o bien han violado también las obligaciones en materia del derecho internacional de los refugiados, y en particular el principio de no devolución, que consiste en que no se regresará al país de origen a aquel migrante que tiene temor de que su vida o su libertad o su integridad corran peligro. Es decir, si una persona teme que al regresarlo a su país va a ser torturado, el Estado receptor tiene la obligación de no devolverlo. Si teme de que su vida va a ser puesta en juego o puesta en riesgo, pues tampoco lo puede devolver. Si teme que su vida o su libertad corre en riesgo y lo regresan, pues está violando esta disposición
del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho de los refugiados. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali, los esperamos todos los martes a las 21 horas, así como en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.